Ravelo, con él platicamos hace pocos días sobre este juicio aquí en el Financiero Televisión. Él es periodista y escritor en temas de crimen organizado. Ricardo, gracias por estar nuevamente con nosotros en el Financiero Bloomberg. Gracias a ti, Omar, a la orden. Pues llegó finalmente el veredicto, bueno, más bien la resolución del jurado. Falta saber cuántos años le van a dar. Fueron contundentes, Ricardo, los 5 casos por los que se le estaba juzgando, resultó culpable. Sí, fue unánime la decisión. Había algunas dudas antes de que concluyera el juicio, precisamente porque se cuestionaba que no había evidencias suficientes, pero bueno, quedó claro que en Estados Unidos la justicia se aplica con otras metodologías y los testimonios de quienes desfilaron en ese juicio en Brooklyn, Nueva York, pues resultaron contundentes y fueron tomados como prueba, de tal suerte que, bueno, hoy tenemos una decisión unánime que declara a García Luna culpable. Falta saber la sentencia, si esta va a ser una cadena perpetua o una pena menor. Claro, que pareciera que aunque fuera menor van a ser pues bastantes años, ¿no? Quizá 20 o más, es decir, en eso está la decisión del juez Kogan. Sin duda, aunque bueno, en casos similares, cuando ha habido esta decisión unánime, donde el acusado es declarado culpable por todos los cargos, pues casi siempre el camino a seguir es la cadena perpetua. No se espera menos para Genaro García Luna, desde mi punto de vista. La posibilidad, Ricardo, que pueda, después de esta sentencia, negociar con las autoridades estadounidenses y de alguna u otra forma poderle reducir la sentencia, o tras lo que acabamos de ver ya va a ser muy difícil? No, es posible. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de Dámaso López, el licenciado. Él fue declarado culpable de los cargos y se le impuso una cadena perpetua. Después empezó a colaborar con las autoridades y la pena se le redujo a 10 años. El caso de Genaro, hoy, la circunstancia de Genaro, para ser más preciso, hoy cambió. Él no había eh, planteado ninguna posibilidad de acogerse al programa de colaboración con las autoridades de Estados Unidos desde que fue detenido. Tampoco declaró en el juicio, aún teniendo derecho a ello. Y creo que hoy la circunstancia cambia y pues dependerá de su defensa, de alguna estrategia a seguir para poder reducir la pena. Ahora, de ser esto, digamos, de concretarse su colaboración o su posible colaboración como testigo con las autoridades, pues tendría que decir la verdad. En este caso, pues el principal personaje que quedaría por implicar del más alto nivel después de él sería el expresidente Felipe Calderón. Es Claro. decir, hoy creo que el velo de la duda se descorre aún más con esta Claro. declaración de culpabilidad y queda muy en claro que el expresidente Felipe Calderón siempre supo de las andanzas de su secretario de Seguridad Pública, pero él omitió reconocerlo. Claro. Sí, justamente es lo que te iba a preguntar, porque eso es en cuanto a la justicia en Estados Unidos y estos posibles acuerdos que vamos a ver si se dan. Pero aquí en México, en efecto, todo mundo voltea ahora a ver a Felipe Calderón. ¿Qué se dirá también? ¿Cómo actuará la justicia en México? Si le abrirán carpetas, si tienen la capacidad de recopilar información necesaria pues para comenzar un probable juicio. Y está la parte política, por supuesto, en tiempos electorales. ¿Cómo ves? ¿Cómo va a desdoblarse este caso acá en nuestro país? Yo creo que en principio se va a capitalizar políticamente, es decir, hoy queda en evidencia el Partido Acción Nacional, sus personajes principales, desde el sexenio de Vicente Fox hasta el de Felipe Calderón, como parte de una
pues un grupo que se confabuló en el sexenio de Calderón para brindar protección a un cártel de la droga. Pues es muy importante saber qué opina Calderón. Dijo que no iba a opinar nada hasta que concluyera el juicio. Aunque no especificó si se iba a esperar a la declaratoria del jurado o hasta que se emita la sentencia, que será hasta junio próximo de este año. Sí. Sin embargo, creo que lo que sigue es, y bueno, una situación muy difícil para este grupo político, que cómo va a encarar la elección del 2024 con un sentenciado, el primer funcionario, exfuncionario de alto nivel que es llevado a la justicia en Estados Unidos y es declarado culpable. ¿Con qué cara, con qué moral se le va a enfrentar, se le va a hablar a la sociedad para convencerla de algún proyecto político trascendente en 2024? Pues creo que no hay posibilidades de que esto ocurra. Ahora, por lo que respecta a la parte legal, creo que, bueno, hay demasiados elementos para que el gobierno mexicano finque responsabilidades al resto del grupo, porque el hecho de que se obtenga una sentencia condenatoria, cadena perpetua o no, en contra de García Luna, me parece que esto es insuficiente. Falta conocer, por ejemplo, toda la estructura operativa en Estados Unidos, que no la vimos en el juicio y creo que esto no lo vamos a saber nunca, Claro. que sirvió de apoyo para que el cártel de Sinaloa y la organización García Luna pues llevaran a cabo sus fines de tráfico de drogas, lavado de dinero y protección a Sinaloa del otro lado de la frontera. Y falta también llevar a juicio al resto de lo que podría considerarse la pandilla García Luna, cuyos eslabones hoy están intocados y son altos funcionarios en secretarías de seguridad pública de los estados, Claro. incluso en la propia Ciudad de México, están en la seguridad de aeropuertos, en distintas entidades. Sí, sí, sí. Toda esta red lamentablemente sigue intocada. Pues esperemos que la justicia en México se ponga en ello. Gracias, Ricardo Ravelo, periodista y escritor en temas precisamente especializados en crimen organizado. Te agradezco mucho estas palabras, este análisis. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.